La doctora Dora Molina es colombiana, se encuentra obviamente en su país, es presidente de la Asociación Colombiana de Centros de Investigación Clínica, es médico internista, especialista en diabetes, más de 2.000 conferencias impartidas en toda América Latina, es miembro del American College of Physicians, miembro del Latin American Society of Hypertension, actual presidente de la Asociación Colombiana de Centros de Investigación Clínica. En otras palabras, a ella la consultan los congresistas y el gobierno de Colombia para este tema de la vacuna. Así es de que, doctora, bienvenida a Cuenta Conmigo, aquí a California. Bueno, nos ven en todo el mundo a través de redes sociales y a través de la cadena de emisoras de Radio Inspiración. La primera pregunta sería, doctora, en la vacuna y el tema de la pandemia, pero la pandemia ha tenido un impacto económico sin precedentes en la historia del mundo, pero también ha impactado, aunque parece irónico, ha impactado a la industria médica. ¿Cómo ha sido ese impacto? Sí, el impacto de la vacuna ha sido severo e inmediato en el contexto financiero a nivel mundial. Para que entendamos el tema de la salud, primero tenemos que definir qué es una epidemia. Es una enfermedad que se propaga y que genera un descontrol de una infección, pero que se circunscribe a una región. Cuando hablamos de pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Que sale la infección de China y compromete el resto de países. Eso genera entonces un compromiso a nivel de la estructura y capacidad económica de los países. El compromiso que se ha dado depende mucho del país, de su estructura económica, es decir, la pérdida de la capacidad económica se ha dado entre un 10 a un 20%. Estados Unidos está entre los países que tienen una buena estructura económica. Lo mismo se encuentra ahí Japón y Alemania, pero encontramos países en donde la pérdida económica está por más del 20%, países como España, Francia, el Reino Unido, México. Colombia está entre los países intermedios. En el contexto social que usted me pregunta, es muy importante que tengamos en cuenta que se ha ampliado la brecha social. Muchas de las enfermedades crónicas que nosotros manejamos como diabetes, hipertensión, dislipidemia, han incrementado. La depresión ha aumentado, la ansiedad ha aumentado. Y esto se genera porque entre menos nivel educativo y menos poder adquisitivo tengan las personas y menos posibilidad tengan de ir a los servicios de salud, estas patologías aumentan. También ha habido un problema gravísimo y es frente al incremento de otras enfermedades infecciosas. Todos los servicios de salud en el mundo se han volcado a atender los pacientes con COVID y se han descuidado cirugías selectivas. Claro. Se ha descuidado la cirugía ambulatoria, se ha descuidado la consulta externa, se ha descuidado una cosa que se llama el PAI, Plan Ampliado de Inmunización. Entonces, ahorita los países están sumamente preocupados porque ya no estamos frente a la pandemia del COVID-19, sino que estamos frente a una pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles que también impactan financieramente los sistemas de salud y las economías de los países. Por supuesto. Y esto ha afectado, obviamente, económicamente a los hospitales. Hay hospitales que están en serios problemas económicos, por lo que dice nuestra invitada, porque no están haciendo o no tienen la disposición de hacer otro tipo de operaciones, de tratamientos. Y esto, pues, ha sido una verdadera pandemia para nuestro sistema de salud tan afectado y el responsable directo que está poniéndole la cara a este tema del virus. Doctora, del impacto económico que ha tenido la pandemia en el mundo, ¿cuál es el que usted cree le ha impactado mucho más? En este momento yo pienso que los niños y las personas adultas están muy comprometidos. Se ha visto un aumento de depresión, de ansiedad, de cuadros psiquiátricos, de maltrato a las mujeres, de maltrato infantil, generado por la etapa de confinamiento. Y eso sumado al aumento de las patologías crónicas es muy grave porque eso implica que el desarrollo económico de un país se va a enlentecer mucho más en la medida que no tengamos personal con las condiciones y la capacidad
de ir a sus empresas. Eso es muy grave. Claro. Doctora, usted que es experta en el tema, ¿cómo se hace una vacuna? Usualmente yo oía que hacer una vacuna tomaba 5, 6, 10 años. ¿Cuál es el proceso, en pocas palabras, que nos pueda contar para hacer una vacuna y cómo hicieron esta tan rápido? Bueno, lo importante es que sepan que los estudios clínicos son estudios que se hacen en el mundo acorde a buenas prácticas clínicas y tienen diferentes fases. En general, para que un medicamento sea aprobado, requiere incluso 10 años la fase preclínica y entre 10 y 15 años la fase clínica. Entonces, la pregunta suya va, ¿cómo en un año sacan unas vacunas cuando apenas se está iniciando el proceso? La parte importante es que sepamos que el virus se identificó, es un virus ARN que viene de una familia que se llama el coronavirus y que de ese virus generalmente lo que hacen es sacar virus atenuados, virus muertos, partículas del ARN y al aplicársela a un paciente le están haciendo un engaño inmunológico. ¿Qué quiere decir? A mí me aplican un virus atenuado o un virus muerto y mi sistema de defensas genera unas células que se llaman los anticuerpos. Esas células empiezan a reconocer y a defender el organismo frente a ese proceso infeccioso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La fase clínica tiene fase 1, 2, 3. En este momento tenemos 200 vacunas que se están desarrollando a nivel mundial y 10 están en fase 3. ¿Qué quiere decir? Que ya cumplieron la fase de desarrollo en pacientes sanos, grupos pequeños, luego en pacientes enfermos y la fase 3 es donde se evalúa seguridad y eficacia del medicamento. Es una de las fases más importantes, seguridad y eficacia del medicamento. Frente a la pregunta, ¿por qué tenemos vacunas en menos de un año? Resulta de que existe una experiencia de muchos años. Por ejemplo, Sanofi Pasteur lleva más de 100 años produciendo vacunas. En el mundo hay muchísima experiencia con AstraZeneca, con Moderna, con todos los laboratorios que están en este momento produciendo la vacuna del COVID-19 en vacunas para otras enfermedades. Tenemos vacuna para la hepatitis B, vacunas para la influenza. Entonces, el procedimiento que se usa en esas vacunas que llevan tantos años es el que se está aprovechando y se está replicando en este momento. La otra parte importante ha sido el acompañamiento de la industria. Entre ellos se han venido dateando información para acelerar el proceso de tener una vacuna pronta, segura y eficaz. Doctora, en esta vacuna, después de esa explicación, que fue desarrollada en tan poco tiempo, ¿podemos confiar? Sí, podemos y debemos y tenemos que confiar. Las vacunas se han asemejado como al agua potable. Cuando se descubrió el agua potable, se disminuyeron muchas enfermedades infecciosas. Con la vacuna se ha logrado disminuir epidemias y pandemias en el mundo. La difteria, el tifo, la hepatitis B se controla. Entonces, es la única forma que nosotros tenemos en este momento de controlar una enfermedad que además hay que explicarles algo a la audiencia. El COVID-19 viene de una familia de virus que se llama el coronavirus, pero esa familia de virus no se ha acabado y es probable que termine el COVID-19 y aparezca otro virus de ese coronavirus, como apareció hace unos años el MER, el SARS, okay, que son de la misma familia. Entonces, frente al panorama que tenemos, la única posibilidad de contención para mejorar la economía de los países es tener una vacuna. Exactamente. Bueno, ojalá y estamos orando para que esa vacuna funcione y nos logre sacar de este problema tan serio en que está toda la humanidad.
Doctora, ¿quiénes deberían? ¿Está bien el orden que están dando para vacunarse? Primero la gente de los hospitales, los ancianos. Usualmente ese debe ser el orden, pues no tenemos experiencia o no sé de otras pandemias o contagios o epidemias en el pasado. ¿Está bien el orden, en su opinión, que se va a manejar la dosis? Lo primero que tenemos que entender es que la mortalidad con este coronavirus es más alta en los pacientes que tienen sistemas de defensos bajos. En los pacientes de edad sucede algo. Después de los 60 a 65 años, hay unos linfocitos que se llaman OKT4, que son los que lo defienden a uno, bajan. Y los OKT8, que son supresores, aumentan. O sea que la sola edad lo lleva a uno a tener un sistema inmunológico, un sistema de defensas bajo. Claro. Y la vacuna va a mejorar el sistema de defensas, va a ayudar a mejorar ese sistema inmune, esa respuesta del organismo. Entonces, lo primero que hay que pensar es que se le tiene que dar a las personas que tienen su sistema de defensas bajo, y a eso sumamos las personas que tienen comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades? El obeso es un paciente que tiene un equivalente a inflamación. Todos los obesos, nosotros decimos, están inflamados. Quien está inflamado tiene una respuesta mucho más grave a la infección por el COVID-19 porque este virus ataca todos los organismos, corazón, riñones, hígado, pulmones, y genera liberación de unas citoquinas proinflamatorias que llevan a un compromiso sistémico del organismo, y la mayoría de los pacientes terminan en falla respiratoria, en las unidades de cuidado intensivo y en septicemia, que es una infección generalizada. Entonces, por eso los gobiernos están priorizando, primero, pacientes de edad para mejorar su sistema de defensas, pacientes que tengan comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades mayores? Los diabéticos son de alto riesgo, los pacientes hipertensos son de alto riesgo, los dislipidémicos son de alto riesgo, los pacientes con hipotiroidismo, los pacientes con cáncer, los pacientes con enfermedades reumatológicas, llámese lupus eritematoso o artritis reumatoidea. Ese es el grupo poblacional al que debe ir primero la vacuna. El segundo grupo son las personas que están expuestas. ¿Quiénes están más expuestas al virus? Los profesionales y todo el equipo de salud, que es el que está en contacto directo con el paciente COVID positivo. Ese sería el segundo grupo. Y en tercero, como usted bien lo decía iniciando el programa, ya pacientes de edad media, ya adolescentes, todavía la vacuna no se ha aprobado en población pediátrica. Mientras se aplica a la población adulta, van a arrancar los estudios en población pediátrica, y eso va a dar entonces un compás de espera para vacunar esta población de niños. Claro. Doctora, ¿qué va a pasar con las personas que no se quieren vacunar y que dicen yo no me voy a poner la vacuna, voy a esperar a ver qué pasa? Eso no va a crear en que unos se sigan contagiando y los que se pongan la vacuna posiblemente no. ¿Cómo se maneja ese caso dentro de la ciencia médica? Bueno, lo importante es que el médico y los sistemas de salud del país expliquen muy bien cuál va a ser el procedimiento que se va a desarrollar. Y primero, las vacunas, cuando un país autoriza su órgano de control, en el caso de Estados Unidos es la FDA, debe hacer una evaluación completa de lo que se llama el brochure del estudio. ¿Qué quiere decir? Que debe evaluar cuántos pacientes han recibido la vacuna, cuál es el porcentaje de eficacia, las que tenemos pronto para aplicarse, que es la vacuna de Pfizer, la vacuna Moderna, ya van por encima del 95% de eficacia. ¿Qué quiere decir eficacia? Que han visto mediante el análisis que esos pacientes a quienes les han aplicado la vacuna han generado inmunidad, han generado anticuerpos, se están defendiendo contra ese virus. Y la seguridad está todavía en proceso de evaluación, porque la mayoría de los estudios llevan 2-3 meses, pero se va a seguir evaluando la seguridad, y uno de los compromisos que tienen que tener los sistemas de salud del país a través de los ministerios de salud es seguir evaluando la seguridad. En términos de seguridad, ¿qué es lo que se encuentra con una vacuna?
pues la ampollita, la ronchita, la picazón, la fiebre, el malestar general, pero hasta el momento con las 3 vacunas que van más adelante, que se ha demostrado que tienen una eficacia del 90-95% y que se está probando la seguridad, pues podemos ir mucho más tranquilos. Hoy oí una noticia como en Estados Unidos 3 de los expresidentes Sí. conociendo que mucha población americana, más del 50% está diciendo que no se quiere aplicar la vacuna, dijeron, vamos a mostrarle al pueblo nosotros que hemos sido regentes constitucionales de la salud, cómo nosotros no la aplicamos. Eso es generar confianza en las Bush, multinacionales y en la salud. Obama y Clinton dijeron que se la pondrían en televisión, incluso, o sea, en un programa en vivo en televisión para generar confianza. Entonces, no debemos preocuparnos, doctora Molina, sobre los efectos secundarios que pueda tener la vacuna. Cualquier medicamento que le prescriba un médico a ustedes puede tener efectos secundarios. Nosotros en medicina trabajamos con una cosa que se llama riesgo-beneficio. Cuando un paciente llega con una patología, lo primero que uno mira cuando va a prescribir un medicamento es si el beneficio supera el riesgo. Y siempre hay riesgos en los medicamentos, 5 o un 10%. Lo que hace el profesional de la salud es explicarle al paciente, mire, usted se va a tomar un medicamento, un Dolex, un acetaminofén o un anticoagulante, usted va a tener un beneficio en 90% que le va a quitar el dolor o va a evitar la formación del trombo si es un anticoagulante, pero tiene un 5 a un 10% de efectos colaterales y de eventos adversos, que son tales y tales y tales. Eso es lo que va a pasar con la vacuna. Se tiene que hacer un seguimiento y el paciente tiene que entender que podrá tener algún efecto secundario, pero en el momento en que estamos viviendo es mayor el beneficio que el riesgo que va a tener el paciente. Claro. Pregunta Ivonne Olvera a través de Facebook. Dice, aquí en Estados Unidos, doctora, hay la creencia y dice ella, yo he notado que cuando me vacuno contra la gripe, me da la gripe a continuación. ¿Con esta vacuna podría suceder igual? ¿Me vacuno contra el COVID y me da el virus? Es probable, sí. Mire, la vacuna generalmente es el mismo virus atenuado o un virus muerto. Puede ser partículas del ARN mensajero, que es la partícula central del virus, y hay otras vacunas que se están haciendo con la proteína S, que es la que está en la corona del coronavirus. O sea que a uno le están aplicando una infección, pero le están aplicando una infección atenuada. Más bajita. Más bajita. Entonces la persona sí puede tener reacciones. Claro, mire que cuando uno lleva a un bebé a que lo vacunen, el pediatra le dice, dele Dolex, dele acetaminofén, póngale calorcito húmedo local, dele pañitos de agüita caliente, porque va a haber una reacción, no solamente en el sitio de la aplicación, sino una reacción sistémica. Pues ustedes pueden tener, obviamente, acorde al sistema inmunológico que tenga. Yo le recomiendo a esas personas que no se quieren vacunar, primero, que uno tiene que tener una predisposición proactiva. Yo escuché el inicio del programa de Mauricio y veo que es una persona que está muy conectada con Dios. Uno tiene que siempre tener esa conexión, no solamente en la vida física, sino conexión espiritual. A las personas que mejor le van la vida en todo, en el aspecto económico, de salud, social, profesional, son aquellas personas que son propositivas, son aquellas personas que son empáticas frente a las circunstancias y son aquellas personas que además le ponen el pecho al problema. Estamos frente a un problema mundial. El no colocarse la vacuna es seguir generando un riesgo, porque esa persona puede ser una persona asintomática que está generando más contagios y que va a ayudar a que la contención no se genere del virus y aumente el riesgo de mortalidad, de morbilidad, pero también el riesgo de que los países se quiebren. El caos económico es evidente. La economía es evidente. Es lo que hablamos acá todos los días en este programa. Doctora, me encantó ese mensaje final, porque sí, este es un programa de fe, es una radio cristiana, creemos en Dios y en eso nos basamos, ante todo Dios.
y ustedes, los doctores que son guiados por Dios, que han generado esta vacuna. Y vamos a ver, la decisión obviamente es individual, pero esperamos salir de este serio y gravísimo problema que nos ha tocado vivir a toda la humanidad. Y mil gracias por su información valiosísima. Me parece que no habíamos tenido una explicación tan clara en el programa, y nuestra audiencia, a nombre de ellos, se lo agradezco, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy amable. Feliz noche. Ahí estaba la doctora Dora Molina desde Colombia, experta en la materia, y bueno, creo que quedó muy claro. Algunos de ustedes estaban escribiendo preguntas y comentarios, y ahí está, más claro no puede ser. Es la vacuna, es la ciencia, usted tome la decisión si se la pone o no, y acabamos de una vez con este cuento del famoso virus y del famoso COVID, y volvemos a trabajar, a echar para adelante y a lograr el sueño americano.